Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Jimena. Hola, mientras van entrando los demás, por favor vamos a tratar de ir agarrando el contexto primero. Em, bueno, estuvimos la anterior clase hablando de lo que era la complejidad algorítmica y habíamos hablado del hecho de que primero habría que encontrar el famoso running time o tiempo de ejecución. Entonces, en ese sentido, lo que ahora voy a hacer es un repaso rápido de los elementos principales para obtener el running time y ahí me voy a enfocar en lo que es la complejidad. ¿Listo? Entonces, esto ya lo tienen, solamente le estamos dando un vistazo. ¿Listo? El running time básicamente consiste en tratar de ponderar el peso que tiene cada línea de código o cada instrucción, mejor dicho, de tal manera que al final podamos realizar una suma de todos los pesos para obtener lo que se llama el contador de frecuencias o lo que normalmente le llamamos running time. ¿Sí? Entonces, en este pequeño ejemplo que está ahorita en la pantallita, se puede observar justamente que el running time es 3 porque ha ponderado 3 líneas, cada una de las cuales pesaba de a uno, ¿no? Entonces, probablemente esto va a cambiar un poquito en un contexto como, por ejemplo, algoritmos recursivos, pero eso lo vamos a ver al final. Luego vemos que las instrucciones simples se ponderan al peso de uno solamente, ¿sí? Entradas, salidas, asignaciones de valores, cálculo de fórmulas, todo está ponderado simplemente a uno, como estamos viendo también en este otro ejemplo, donde pese a que hay una instrucción POW, eh, pues igual la ponderamos a uno porque la consideramos como instrucción simple. Es probable que cuando estemos viendo el algoritmo, notemos el por qué estamos afirmando de que una instrucción eh, como POW, ¿sí? Vale igual que un X igual a uno. Tal vez algunos tengan todavía la duda, pero lo vamos a ver más en complejidad porque estamos asumiendo ya no más que así va a ser, ¿ya? Bueno, también habíamos hablado un poquito de la repetición con un constante. Aquí el K es considerado un constante y por lo tanto, si hablamos de repetición, estamos hablando que va a repetir K veces y eso significa que de todas maneras ese constante K va a continuar como si fuera simplemente un valor numérico conocido, ¿sí? Recuerden que es diferente este para porque el K no es el N es considerado la ponderación de los datos de entrada. Entonces este for repite sin importar en lo absoluto el valor de N, por lo tanto su medición tampoco está contemplando a N, ¿ya? Luego habíamos observado también el tema del sí condicional. Sabemos que normalmente medimos el caso peor y si ese es el caso, tenemos que ir por el camino del condicional por donde más instrucciones se tiene que ejecutar. En este caso sería por el lado de verdad, porque acá hay dos instrucciones que ejecutar y en el lado de falso, la que en la ponderación de peso de toda la instrucción, que es lo que se suma, primero la condición, el peso de la condición, más el máximo valor entre el lado de verdad y el lado de falso. Eso es lo que nos muestra esta pequeña formulita que estamos viendo por acá, ¿sí? Luego también tenemos que pues al final se sumarán las instrucciones, y en este caso como que un poquito raro, porque es simple, ¿no? En el lado de la condición tenemos una complejidad de uno, o sea, un tiempo de ejecución de uno prácticamente, y en el lado de verdad tenemos uno y dos, en el lado de falso solamente uno. Entonces, fíjense que en este caso yo no sumo las 3 líneas, ¿no es cierto? No las sumo las tres. Sumo la condición, como dice acá, más el lado más pesado. Entonces, está sumando la condición uno más 2 por el lado de verdad, que serían los 3 que aquí estamos indicando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en el sí condicional. Habíamos visto también el caso por ejemplo, los ciclos repetitivos. Aquí está ya la fórmula general, un poquito la he arreglado porque ahorita está todo enfocado al running time o al famoso T. Principalmente, ¿qué es lo que nos interesa cuando vamos a medir un ciclo repetitivo? Nos interesa el número de veces que va a repetir.
el número de iteraciones que va a realizar el algoritmo, ¿sí? Si es un while, me interesa cuántas veces entra adentro del while. ¿Y quién tiene esa medición? eh, el número de veces que incrementó o disminuyó la variable que controla el ciclo. Recuerdan que en la tabla que habíamos hecho en los apuntes anteriores, cuando hablamos de un ciclo, medíamos principalmente el incremento o disminución de la variable que controla el ciclo. Dos, em, el número de comparaciones que realizaba la variable que controla el ciclo. Entonces, esas dos marcaciones nos van a dar la medición de la repetición, pero más que esas dos, tomar en cuenta siempre a la variable que controla el número de veces que entra dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque ese peso que encontramos es lo que hay que multiplicar por el cuerpo del ciclo. El cuerpo del ciclo es lo que tiene adentro que repetir. Entonces, habíamos visto algunos ejemplos en clase. A ver, vamos a ver uno de los más épicos, creo que es este, donde habíamos aprendido que el for, para su análisis, era como una suma de tres cosas, ¿no? ¿Qué teníamos que sumar cuando hablamos del for? No sé si alguien me puede ayudar recordando. ¿Qué se analiza para encontrar el conteo del for? ¿Recuerdan cuáles eran las cosas que se analizan? El cuerpo o el encabezado del for tiene tres componentes, ¿sí? Uno, dos y tres. ¿Cuáles eran esos tres componentes, jóvenes? ¿Cuáles tres componentes medíamos cuando analizamos un for? Pero sería la primera vez comparación y incremento. INI le pongo a este, sí, es el INI de inicio de la variable que controla el ciclo, ¿sí? Que normalmente, bueno, esto no normalmente, siempre vale uno porque se ejecuta una sola vez. Luego lo que él dijo, ¿no? El incremento, bueno, las comparaciones primero para ser ordenados. Fíjense que lo que yo estoy anotando ahí con rojo está también por aquí, ¿sí? Entonces vamos a tratar de que lo note. El inicio de la variable que controla el ciclo es esto que marqué por acá, ¿sí? Y las comparaciones es este i menor que n, tratamos de medir cuántas veces se va a ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente lo que es el incremento de la variable que controla el ciclo, que es esto que está aquí, ¿sí? Entonces son los tres componentes que nosotros debemos medir, por eso es que es una suma de tres partes cuando hablamos del for, ¿no? Y sabemos por definición que las comparaciones siempre son una más que los incrementos. Entonces, recuerden ese apunte, es súper importante porque lo hicimos con una tablita que tiene principalmente columnas. Tiene las columnas vamos a intentar hacerla muy rapidita porque esto ya lo habíamos visto. ¿Cuáles eran esas tres columnas? Bueno, cuando seguimos al algoritmo en análisis, más que seguirlo a todo el algoritmo, lo que nos interesa seguir es a las variables que controlan ciclos, ¿no? Aquí en este caso el i sería que tendría que medirse contra el n, que es el número de entradas. Si por ejemplo el número de entradas es 3, mi pregunta puntual sería 2, ¿no? Dos cosas me interesan sobre esa variable 3 contra i, ¿no? Porque n es las entradas e i es la variable que está controlando la repetición. Entonces aquí me voy a ir primero por incrementos, porque la variable es i más, son incrementos de i, ¿no? Para ser más claras. Y por otro lado, las comparaciones de i. Entonces, esas tres columnas, ¿no? Entonces, por cada for generalmente aparecen estas dos, incrementos y comparaciones. Ahora, i arranca en cero, ¿cierto? Y de cero, por la comparación, dice i menor que n. Entonces, si n vale 3, i va a estar en cero, va a ir por 1, por 2. Y cuando i valga 3, vamos a tener el tema de que eh, va a decir 3 menor que el 3. Y como la respuesta es falsa, se va a detener el for. Entonces, el i sí llega a 3, pero es el punto de detención. Ahora, si observamos el movimiento de la variable i, hay que tomar en cuenta el hecho de que esa variable se ha movido, empezó en cero, pero se movió 1, 2 y 3.
Entonces, cuando veo el incremento, estoy tratando de ver cuántas veces aumentó la variable i. Aumentó a 1, a 2 y a 3. Entonces, aumentó 3 veces, como estamos observando acá. Entonces, si aumentó 3 veces, aquí yo el incremento, pues en palabras anotaría puntualmente 3 en este caso, pero no lo hacemos así, ¿no? Porque esto está en función al n. Entonces, por ese motivo, no pongo 3. Voy a poner, si n vale 3 y incrementó 3 veces, voy a poner simplemente n. Tengo que hacerlo en función a n. Y con respecto a las comparaciones, fíjense que el i empezó en 0 y 0 menor que el 3 ya fue una comparación. Cuando i era 1, 1 menor que el 3, segunda comparación. 3 menor que el 3 es falso, pero hizo la cuarta comparación. Entonces, la comparación en el fondo son 4 comparaciones, pero no puedo poner el 4, tengo que poner en función a n. Como n vale 3, entonces las comparaciones quedaron en n más 1. Entonces, esto es muy importante que quede claro para nosotros porque cuando analizamos el ciclo for, vamos a necesitar sobre todo el tema del incremento de la variable, porque el que va a ir a multiplicar, porque en los ciclos necesitamos hacer una multiplicación, el que va a ir a multiplicar, ¿quién va a ser? Va a ser justamente el incremento de la variable que controla el ciclo multiplicado por el peso del cuerpo del ciclo. Por ese motivo, en este ejercicio, acá simplificó todo el trabajo diciendo, bueno, n es las veces que incrementa la variable. Miren que era n, ¿sí? Multiplicado por el cuerpo. Como el cuerpo aquí está denotado por un algo de 1, entonces se multiplica por 1 y de ahí viene diciendo que termina en un n, ¿sí? Entonces, es súper importante que tomemos en cuenta el hecho de que el, cuando medimos ciclos, nos vamos a encontrar con la necesidad de tener tanto los incrementos como las comparaciones en el ciclo. Bueno, creo que esa clase fue muy exacta cuando estuvimos haciendo también el tema de eh, tratar de hacer el ejercicio del ciclo también con un mientras y bueno, pues hay que repasar un poquito el apunte, pero recuerden que era similar, ¿no? El ejercicio era muy similar a lo que estamos viendo ahorita en un ciclo while, ¿no? Vamos a avanzar a la siguiente. Y bueno, acá este fue un poco más pesado, ¿sí? Porque hicimos también la tablita, porque ya no solamente teníamos un ciclo, teníamos dobles ciclos, dos ciclos anidados, uno controlado por I y otro controlado por J, ¿no? Entonces, dos ciclos anidados. Ahora, la tabla para esto, entonces, requiere que tengas dos columnas para el I y dos columnas para J. Incrementos y comparaciones de I. Por otro lado, incrementos y comparaciones de J. Entonces, cuando tenemos la experiencia ya de doble ciclo, lo que encontramos nosotros en la tabla de conteo es una serie de repeticiones. Entonces, ahí habíamos hablado que normalmente puede ser una tan simple como una serie aritmética, que fue el ejemplo justo que tenemos acá, ¿sí? Era una serie aritmética. O pueden aparecer también series cuadráticas o cúbicas, y pues todo va a depender de cómo está la comparativa, ¿no? Y si es contra n, es lineal, entonces no hay mucho lío por ahí, pero si por ejemplo aquí estaría comparando con un n cuadrado, ya no sería lineal. Si n vale 5 al cuadrado 25, de 0 a 25 estaría repitiéndose. Entonces, todo cambia dependiendo del contexto que está aquí. Pero ¿quién nos dice cómo ha cambiado? La tabla de conteo. La forma en que yo hice la tabla en el aula es la misma forma que se podría ocupar para, por ejemplo, unos 3 ciclos acá metidos, con la simple diferencia de que hay una tercera variable probablemente que haya que incorporar y también con su conteo de incrementos de variable contra comparaciones de la variable. Entonces, eso también ya no lo vamos a repasar. Sin embargo, aquí sí o sí hay que tomar en cuenta de que aquí ya hablamos de la famosa regla de la serie cuando hablamos de ciclos anidados, ¿no? Entonces ahí entraba la fórmula de Gauss, etcétera. Entonces, eso sí nos apoya mucho en esta parte. Bueno, también en lo último que estuvimos hablando es la cuarta regla, cuando observamos ciclos donde la variable ya no se incrementa ni se disminuye de manera constante, sino más bien observamos una variable que se duplica, como estamos viendo acá. La variable que controla el ciclo while es C,
y en este caso se está duplicando en cada vuelta de ciclo. Entonces aquí es donde aparece el concepto ya de que no puedo contar las repeticiones que hace, pero sí puedo indicar de qué naturaleza es. Y en este caso, ya hemos analizado anteriormente que este comportamiento de duplicar la variable que controla el ciclo denota un comportamiento que nosotros le llamamos logarítmico, ¿no? Entonces no está en una tabla, esto sale a nivel de análisis, cuando observamos que la variable tiene este tipo de saltos, duplicado, triplicado, ¿no? O también, por otro lado, dividido, ¿no? En este caso, C, que es la variable que controla, arranca en un valor muy alto, pero en cada vuelta de ciclo se divide a la mitad, ¿no? Entonces, ya sea de este o este otro comportamiento, cualquiera de los dos, nosotros le decimos que ahí hay un comportamiento de índole logarítmico, ¿sí? Bueno, creo que hasta ahí habíamos llegado en la clase anterior, ¿sí? Y pues ahora nos tocaría pasar ya a la segunda fase. Les cuento que esas 5 reglitas tienen que estar bien anotaditas porque ni bien volvamos al aula, vamos a darle puras prácticas con casos de estudio, entonces necesito que tengan claras las reglas, ¿no? No vaya a ser que de a cada rato tenga que repetir, usen la regla de la serie, recuerda que este es un ciclo, recuerda que es un ciclo condicional. No, las 5 reglas tienen que estar claras. Háganse que sea un formulario de recuerdo para que les vayan reconociendo, porque en la práctica las vas a ir reconociendo y luego vas a darte cuenta cómo irlas aplicando. ¿Listo? En esta segunda parte, ya que ya tenemos un TDN, ¿sí? Quiere decir un running time. En esa segunda parte vamos a tratar ya de definir la complejidad del algoritmo, ¿sí? Entonces aquí viene lo que se llama algunas reglas asintóticas o de la aritmética asintótica, que consiste principalmente en simplificar la expresión para quedarnos con lo que nosotros llamamos el término dominante de la expresión, ¿ya? Entonces, no se olviden eh, que todo lo que vimos en la anterior parte, sí o sí hay que hacerla, ¿no? Porque la complejidad sale justamente del running time, ¿ya? Entonces, es importante recordar y tener clara la regla de la serie para cuando se vaya a presentar. Los pasos de la aritmética asintótica se basan principalmente en que hay que sumar los pesos y luego simplificarlos, ¿sí? El hecho de que sí a veces hay un producto que hacer, pero el producto normalmente se denota cuando hay alguna repetición. ¿En qué momento hacemos la operación de producto? Cuando tengo un ciclo, ¿no? Un ciclo, porque el número de veces que itera el ciclo hay que multiplicar por el cuerpo del ciclo. Ahí viene ya la operación de producto, ¿no? Recuerden que las constantes que están delante de las variables normalmente se las denomina como constante multiplicativa, ¿sí? Aquí hay un errorcito que luego corrijo. Y finalmente, también gracias a la aritmética asintótica vamos a poder definir cómo podemos encontrar la complejidad de subalgoritmos o procesos o funciones que son llamadas desde nuestro algoritmo, ¿sí? En, Visto esto, pues acá hay un recordatorio de la famosa regla de la serie. Esto viene de que las repeticiones generan una serie aritmética normalmente. Por lo tanto, se puede definir el cálculo, ¿sí? Eh, del, de los n elementos de la serie a través de la pequeña fórmula de Gauss en la cual dice, ¿no? Sumar el primer elemento más el último elemento de la serie, dividido entre 2 multiplicado por el número de elementos. Esta formulita igual ya se la he pasado y también el hecho de que esta regla de la serie está asociado a ciclos anidados, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a eh, estar analizando casos de ciclos anidados, recuerden que siempre voy a caer en lo que se llama una repetición, que genera series, ¿no? En lo mejor de los casos siempre es de esta índole, ¿no? Tipo aritmética, en el cual
para ir de un elemento a otro de la serie, hay un valor constante que se va sumando o restando para llegar al siguiente. Para llegar de 1 a 3 hay que sumarle 2. Para llegar de 3 a 5 hay que sumarle 2. Y así sucesivamente, siempre le suma 2. Entonces, como es un valor constante el que se aumenta en cada elemento, esto denomina a lo que nosotros llamamos una serie aritmética, ¿no? Entonces, bueno, en el momento en que vaya a aparecer, pues lo vamos a recordar y van a ver ustedes pues en realidad esta pequeña formulita es bastante útil porque incluso a veces cuando tengo series de repeticiones muy complejas, con la regla de la serie me puedo aproximar bastante bien a la complejidad, incluso de un algoritmo en el cual la serie está muy complicada, ¿ya? Bueno, cuando ya está todo el TDN hecho, es decir, he aplicado la regla de la serie, la regla que indica cómo ponderar cada instrucción, el while, el if, etcétera, va a llegar un momento en que voy a tener el famoso running time o tiempo de ejecución. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener muchas líneas del código, cada uno con su tiempo de ejecución, ¿sí? Por líneas. Entonces voy a hacer un paso que es el sumar todas las instrucciones, es decir, sumar el peso de todas las líneas, ¿no? Y luego de que haya sumado el peso de todas las líneas, tendré que pasar al proceso de simplificar la expresión resultante. Simplificar significa tomar en cuenta algunas reglas. Vamos, ¿cuáles son? Me voy a ir un minuto por acá. Ok, quiero saltar un ratito. Ok, estamos en el proceso de simplificación. Vamos a hacer, ok, retirar esto. Estoy en el proceso de simplificación. Entonces, cuando ya tengo todo sumado en un solo TDN, viene lo que se llama el proceso de simplificación. Eso significa quedarme con el término dominante de la expresión. Para lograr eso, voy a empezar con un paso que se llama obtener las constantes multiplicativas para simplificarlas. Cualquier constante que multiplica, aquí está, se entiende que es un C, cualquier constante, aunque se fuera 1.000.000, que está multiplicando, ¿no es cierto?, al todo el famoso TDN que hemos encontrado, se puede simplificar a simplemente A1. Y como es 1, ya no aparece acá en la expresión. Se supone que delante de PDN, en este caso hay un 1. Entonces, toda constante multiplicativa la reducimos a 1. Entonces ahí está el porqué, ¿no? El porqué cuando una instrucción que yo hacía medía 3, por ejemplo, la podía reducir a 1 directamente. Porque cuando estamos en el proceso de simplificación, cualquier constante, no importa lo grande que sea, la reducimos al valor de 1. En este caso se nota bastante bien porque aquí el TDN seguramente era un medio n cuadrado, ¿sí? Un medio está multiplicando a n cuadrado. Si el 1/2 lo simplifico a 1, esto me va a quedar simplemente en n cuadrado. Entonces, las constantes multiplicativas se pueden reducir a 1 de manera sencilla. ¿Listo? Una vez que las constantes multiplicativas han sido reducidas a 1, entonces me voy a quedar con una expresión ya más pequeña y voy a poder seguir con el siguiente paso, que es de todas las expresiones que tienes en ese sumado, o quedarte con el término dominante. El dominante es aquel que tenga mayor peso. Por ejemplo, entre un n cuadrado y un n, el que mayor peso tiene es el n cuadrado, ¿sí? Entonces, este último paso va a hacer que finalmente logres llegar a lo que se llama la complejidad, ¿sí? Entonces, ya sé que le he dicho las reglas así un poquito saltadas, pero era pues con el objetivo de poder hacer el ejercicio final y que ustedes ahí anoten los pasos que yo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, no nos olvidemos que a veces cuando hay una repetición hay que hacer un producto. ¿Por qué? Porque la regla dice que el cuerpo del ciclo
se multiplica por las veces que repite el ciclo, ¿sí? Entonces, es importante esa multiplicación, pues ya sabemos nosotros que ocurre dentro de los ciclos de repetición. Ahora, finalmente, hay que tomar en cuenta cómo es que se va a medir la llamada a subalgoritmos. O sea, ¿qué voy a hacer a la hora que tenga un algoritmo que llama el algoritmo que estoy intentando determinar la complejidad? En este pequeño ejemplo, que es muy simple, nos lo muestra bastante claro. Aquí tienes el algoritmo Bodmain, ¿sí? O sea, Bodmain es como el programa principal. Acá hay una instrucción, acá hay otra instrucción, pero aquí ya no vemos un simple asignación. Estoy viendo aquí la llamada a un subalgoritmo llamado calcula, el cual está implementado en esta zona. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que hay que seguir? Vamos a intentar que lo entendamos así, ¿sí? Primero, lo que hay que medir es el algoritmo que estoy pesando, que empieza en esta línea. In A igual a 0, vale 1. Siguiente instrucción. In B igual a calcula. Fíjate que en esta línea yo todavía no puedo decir qué peso tiene. Estoy obligada a ir a buscar la función o el proceso calcula para medirlo primero a él. Si te fijas, acá en la parte superior está calcula, tiene estas dos instrucciones, esta vale 1, esta también vale 1, entonces calcula vale 1, 2. El TDN de calcula es 2, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo este cálculo, lo único que voy a hacer es ir a la línea donde fue llamado. En este caso, si tú observas, aquí le pusimos cálcula vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque la función fue medida con un peso de 2. Entonces ya tengo la segunda línea de código. ¿Qué más? Me faltaría esta instrucción que dice count salida, ¿no? Es una salida de B en pantalla. Es un mostrar, una salida de resultados, es una instrucción simple, vale 1. Y ahora, fíjense que muy fácilmente, ahora simplemente voy a pasar el proceso de sumar todos los resultados, ¿sí? Entonces, para tener el running time total. En este caso, TDN total ahora va a ser igual a el 1 más el 2 más el 1, que sería igual a, en este caso, 4. Entonces, 4 sería el TDN del algoritmo, ¿sí? Este ejemplo simple, como había dicho, el objetivo que tiene es mostrarnos que cuando tengamos que pesar un algoritmo llamado, necesitamos también ir y calcular su running time, ¿sí? O sea, una vez calculado el running time del algoritmo llamado, esta línea se reemplaza por ese peso y más, ¿sí? Entonces, con esto creo que ya tenemos todas las posibilidades. Creo que sí. Vamos a borrar todo esto. ¿Ok? Vamos a concluir con esta última diapositiva. Cuando nos toque, una vez que tengamos el running time y nos toque determinada complejidad, principalmente, ¿qué es lo que debo hacer? Ir en la búsqueda del término dominante, dice. ¿Y eso qué significa? Las constantes multiplicativas se las ignora a uno, ¿sí? Es como quitarle a todas las expresiones sus coeficientes y constantes y dejarlos en uno, ¿sí? Entonces, de cada conjunto de términos que tengamos, seleccionamos el término dominante o el término mayor. No es muy difícil, por ejemplo, definir cuál es mayor entre n y n cubo, ¿sí? N cubo, por supuesto que es mayor. ¿Cómo lo sabemos? Reemplazas por un valor mínimo, el 2, por ejemplo. Si el n vale 2, el n cubo vale 8. ¿Cuál es más pesado? El n cubo, ¿no? Esa es una forma de salir de la disyuntiva de cuál es más pesado. Entonces, una vez que te quedaste con el término mayor, ¿sí? Se pueden depreciar los demás a simplemente el valor de 0. O sea, cualquier cosa que hubieras encontrado sumando vale 0. Entonces te quedas con un solo término. Y de ese término es que justamente va a salir lo que se llama la complejidad del algoritmo. Aquí en este ejercicio, en este lado de acá, por favor, pongan atención un minutito. ¿Sí? Lo que observamos es el running time, ¿sí? Que arrojó determinado algoritmo y fue 4n cuadrado más 3, ¿sí? El primer paso dice, analice la expresión
y simplifique las constantes multiplicativas a 1 y las constantes sumativas a 0, ¿sí? Esa es la regla. Si quieren anotarlo en simples pasos, sería eso. 1, a partir del running time, lo que se hace es reducir constantes multiplicativas a 1 y constantes sumativas a 0. En este ejercicio, por ejemplo, ¿cómo quedaría? Esta constante, ay, perdón, esta constante que está acá, la simplifico a 1, pero esta otra constante la reduzco a 0. Por lo tanto, al hacer este proceso de simplificación, me quedo con simplemente n cuadrado. Por lo tanto, a partir de este, tengo que ir a la tabla de complejidades, ese ya sería mi tercer paso. En la tabla de complejidades, ubicar a qué complejidad corresponde n cuadrado, ¿sí? Y esto es una complejidad llamada cuadrática, ¿no? Es la complejidad cuadrática, o lo que llamamos O de n cuadrado, ¿sí? Entonces, en este lado del ejemplo se está viendo ya más clarito cómo vamos a determinar la complejidad, ¿no? Entonces, ¿cuántos pasos son? Eh, eh, Dado el running time, reducir la constante multiplicativa a 1 y la constante sumativa a 0, ese sería el primer paso. El segundo paso, seleccionar la expresión dominante o el término dominante, en este caso el n cuadrado. El tercer paso es ir a la tabla de complejidades y ubicar en la tabla hacia cuál se aproxima esta expresión. En este caso es un O de n cuadrado, ¿sí? Es una complejidad cuadrática eh, principalmente, ¿no? Entonces, como ves, es tan moroso a veces calcular el running time, ¿sí? Porque tienes que medir cada peso, contear, sumar, encontrar el incremento, la comparativa. Pero resulta que al final, cuando ya buscamos la complejidad, ya no nos interesa ese número grande que encontramos. Lo que nos interesa es si es cuadrático, si es cúbico, si es lineal, si es logarítmico, o en cuál de los elementos de la tabla que tenemos se aproxima más para darle un nombre, ¿sí? A esa complejidad. Entonces, este último paso a veces no lo hacen. Me ponen la respuesta aquí, me dejan la respuesta aquí, ¿sí? Es decir, simplificado. Pero la respuesta correcta es cuando tú dices es un o es un omega D, dependiendo si te pidieron caso peor o caso mejor. Recuerden que el caso peor es el O, ¿sí? Entonces, eso sería el proceso a nivel de teoría. Por favor, eh, si continúan el apunte de la clase anterior, en esta última parte pondríamos reglas para determinar la complejidad del algoritmo. Paso 1, dado el running time, debes proceder a simplificar. Constante multiplicativa 1, constante sumativa 0. Siguiente paso es seleccionar el término dominante de la expresión resultante, ¿sí? Es cuando me quedé con el n cuadrado. Y último paso es irse a la tabla de complejidades, ubicar en qué rango de la tabla está para darle su nombre, complejidad cuadrática en este caso, y escribirlo en términos del Big O cuando estamos buscando el caso peor, o en términos de omega cuando estuvimos en búsqueda del caso mejor, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí tiene alguien alguna preguntita? ¿No? Ya. Entonces vamos a ir a ejemplos puntuales. Déjenme un momentingo, por favor, cambiar. Bueno, entonces aquí lo que vamos a empezar es una serie de ejercicios eh, como casos de estudio. Eh, en realidad existen diversos, ¿no? Acá en medio hice un tipo resumen de los casos que pudiéramos tener para trabajar y son 7, ¿no? Entonces está el análisis de lo que es el algoritmo
de orden constante o complejidad constante, el análisis del algoritmo lineal, el cuadrático, el polinomial. Dentro del polinomial está el cuadrático, el cúbico, ¿sí? El exponencial, diferente al polinomial, por cierto, porque en el exponencial el n está en el exponente, ¿sí? 2 a la n, por ejemplo. Ese es un exponencial. No es lo mismo que el polinomial. El polinomial es n al cuadrado, n al cubo, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando estamos hablando pues, del 2 a la n, que sería el orden exponencial, contra, por ejemplo, un n cuadrado, que ya sería de un orden polinómico, ¿sí? Entonces no son iguales, ¿no? Luego también tenemos el caso de los algoritmos recursivos, que son en el fondo cuatro, ¿sí? Dentro de lo que son los recursivos, hay cuatro tipos de análisis que uno puede hacer. Los vamos a analizar también de a poco. Y finalmente el caso del análisis de los subalgoritmos, ¿no? Entonces, empecemos muy fácil. Creo que el ejercicio 6, en el punto 6, donde hacemos análisis de algoritmos recursivos, eh, es el caso que agarra todos los otros para poder solucionar, ¿sí? El recursivo está basado, en realidad, en el análisis que hicimos en el constante, en el lineal, logarítmico, polinomial, o incluso tipo exponente, ¿sí? Entonces, si estos 5 casos base nosotros los dominamos, cuando vayamos al recursivo, nos vamos a encontrar que dentro del grupo del análisis recursivo se encuentra también el recursivo constante, el recursivo lineal, el recursivo logarítmico, polinomial y exponencial. ¿Y por qué es esto? Porque acuérdense que la recursión es también repetición, ¿sí? Entonces, por esa razón vuelven a aparecer ahí dentro. Y finalmente vamos a cerrar todo el ejercicio con análisis de subalgoritmos, es decir, los casos donde un algoritmo llama a otro algoritmo. Y ahí me voy a detener un poquito de tiempo porque vamos a ahí realmente estudiar a los algoritmos de ordenación. Recuerden al quicksort, al merge sort, que quedaron como un poquito pendientes, pues ahí, por ejemplo, los vamos a analizar a ellos y van a ver que el análisis está enfocado justamente en los 5 casos base, ¿no? El análisis del constante, lineal, logarítmico, polinomial y exponencial. Entonces, como lo básico, para mí es que dominen estos, ¿sí? Hoy vamos a hacer 2, ¿no? Quiero alcanzar a 2, pero bien, por eso es que necesito que si usted no entiende de dónde saco un número, una ponderación, me lo hagan saber, ¿listo? Porque si no me dice nada, yo puedo llegar hoy hasta el exponencial, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Ok, vamos a ver, borrar pizarrita. Bueno, el caso del constante. Vamos a intentar analizar cuándo es que nos aparece un caso constante. Quiero que se concentre porque el material que voy a usar hoy en diapositivas, pues es igual, se los paso, y siempre voy a estar trabajando con un ejercicio extra nuevo que no está en las diapositivas y de ese voy a hacer un PDF y se lo voy a pasar, ¿listo? Para que vayan estudiando para la siguiente clase. Acuérdense que el viernes también va a ser por Zoom, ¿sí? Pero la siguiente semana se espera que ya todo sea normal. Entonces, la siguiente semana ya vamos a poder empezar las prácticas en las cuales ustedes hacen, reviso. ¿Listo? Es como que va a haber examen en cada clase. El objetivo es nada más animarlos a que de una vez estudien y que el día del examen ya lo sepan y no tengan que estar trasnochándose para poder pasar ese examen. ¿Listo? Vamos a ver si funciona este semestre esa estrategia. A ver, tenemos este algoritmo en pantalla. eh, Vamos a analizarlo primero, porque habíamos dicho unos pasos, ¿no? En la clase anterior, sí había dicho, ¿no? Nos dan un algoritmo, primero miremos. ¿Qué tipo de algoritmo es? Yo veo que este es un algoritmo modular, secuencial, tiene aquí una repetición con for, ¿sí? Realmente no sé qué está haciendo el algoritmo, pero yo claramente veo instrucciones simples, un for que hay que analizar. Y me voy a enfocar en eso, ¿no? ¿Ayuda saber el comportamiento del algoritmo? Sí, sí ayuda. Pero podemos analizar sin incluso
advertir cuál es el resultado final del algoritmo, ¿ya? Entonces, por eso en análisis, normalmente yo me voy mirando qué instrucciones hay y cómo se está comportando. Entonces, aquí, por ejemplo, no hay recursión. Es algoritmo tipo simple o clásico, en el cual el algoritmo usa un for para repetir unas instrucciones. Entonces, comencemos con la notita que dice en la parte superior. La repetición es 5 veces, dice. Entonces, vamos a tratar de leer, ¿ya? Primero, no veo el término n, ¿sí? Pero no veo un n en ninguna parte. Fíjense que no hay n. Pero veo este x. Dice in x. Entonces, recuerden que el n nos representaban datos de entrada, ¿sí? Y los datos de entrada normalmente son parametrizados en los procesos y las funciones, es decir, que normalmente vienen en esta zona del paso de parámetros. Si supusiéramos que el x es el dato de entrada o el n que nosotros conocemos, voy a tratar de identificar qué hace este x dentro del algoritmo. Y no veo realmente ni siquiera que participe en el ciclo for, ¿sí? El ciclo for está controlado con un i que empieza en 0 contra un k, donde k es un constante, ¿sí? Entonces el x las entradas del algoritmo no participan en la repetición. Es decir, no importa lo grande que es x, el for siempre repite 5 veces. Ahora veo aquí que sí está usando el X, el dato de entrada, pero lo está duplicando. Sin embargo, me llama la atención el hecho de que el X, que se esperaría que fuera parte del for, que me dijera cuántas veces voy a repetir, no lo está haciendo. Entonces, el objetivo que tiene este X es más o menos incierto, parece que es un simple dato de entrada, donde no está denotándome magnitud, ¿sí? No me está diciendo cuántas veces va a repetir el for, no me está diciendo que es el número de entradas, más bien me está pareciendo que X es simplemente un dato para trabajar las duplicaciones que tiene que hacer el algoritmo. Entonces ahora me voy a ir al análisis por líneas, ¿sí? Vamos a tratar de analizar por líneas. Recuerden que les aconsejé enumerar las líneas, ¿sí? Esta es la 1. Toda línea que voy a medir, buena idea de una vez, eh, esa sería la 3, la 4, la 5 y la 6. Bueno, he enumerado las líneas con el objetivo de poderlas identificar como corresponde. Ahora voy a hacerle seguimiento al peso de cada línea. Aquí es miren, es como inicio de una variable. Esto normalmente no lo analizamos, ¿sí? Es un inicio de variable, de hecho, tal vez no debía etiquetar como uno. Lo único que voy a hacer es saltar, ¿sí? Su medición, normalmente no se hace. Y dice in k igual a 5. Esta es una simple asignación, para mí vale 1. La instrucción vale 1, ¿sí? Entonces voy a poner una flecha en las líneas que debo analizar, así evito el tener que estar todo el tiempo recordando, ¿sí? Esta línea también. Aquí hay una instrucción, convierte y tu lo que está haciendo, a ver, está agarrando el X, que es un entero, y el TMP es un char, y el valor de 10. Ok, esto está haciendo una especie de conversión a cadena, ¿sí? Y tu a cadena, más o menos es eso, ¿sí? Entonces también lo voy a medir porque pues seguramente requiere ciertos tiempos, ciertas instrucciones o cierta cantidad de instrucciones de CPU para ejecutar esta acción. Y luego tengo un message, salida de datos, también se pesa y aquí hay una asignación también de variable. Está con flecha todo lo que voy a medir. Entonces ahora voy a empezar a pesar. K igual 5, vale 1. Aquí tengo el for. El for era un cuerpo, bueno, un encabezado más bien de 3, ¿verdad? Lo que vale la pena ahora recordar es ese encabezado que suma 1, 2 y 3. ¿Y cuáles son estas tres cosas? Primero es, para i igual 0, es el inicio de variable. Eso vale 1, porque solo se ejecuta una vez. Y menor que k. Vamos con comparaciones. Pero aquí esta comparación es
están en función a una constante K, que es un valor fijo. Fíjate que aquí no importa los datos de entrada, acá siempre es 5. Es decir, que nada va a hacer que el for repita siempre 5 veces. Entonces, lo único que voy a hacer es tratar de medir en función a ese K, ¿sí? Si I empieza en 0, ¿sí? ¿Cuántas veces compara I contra 5 para decir que el for terminó? Porque aquí toca anotar cuántas veces compara I con K. Ok, 0 menor que el 5 va 1, 1 menor que el 5, 2 menor que el 5, 3 menor que el 5, 4 menor que el 5, 5 menor que el 5, falso. ¿Cuántas veces comparó? ¿Cuántas veces comparó? ¿Quién me sopla? 6. 6, correcto. 6, pero ahora este 6 no lo pongo en función a n, porque no está trabajando en función a n, está trabajando en función a ese constante que es 5. 6 veces ha comparado, ¿sí? Y me falta el último. ¿Cuántas veces incrementó? Si nació en 0, se incrementó a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, y dijo 5 menor que 5, falso, se acabó. Incrementó una vez menos que las comparaciones. Si ustedes lo cuentan, son 5 en total. Entonces, a diferencia de lo que habíamos visto en el for donde estaba en función a n, que era el número de entradas, este for en su línea me está arrojando un valor constante, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner que esto es igual a la suma de 6, 12, 13, ¿sí? Entonces vale 13. Listo. Ito A es una instrucción que vale 1, pero hay que multiplicar por las veces que el I incrementa. ¿Y cuántas veces incrementó? 5 veces. Entonces 1 por 5 es 5. Recuerden que aquí lo que hay que hacer es una especie de... ¿Dónde está el colorcito? Uy, ¿dónde están los colores? Vamos a hacerlo de otro color para que se note, ¿sí? El incremento es este, ¿sí? Este 5 vino por ese 5 que es el incremento de la variable. Listo, vale 5 esa línea. Esta es una instrucción de salida, vale 1. Esta es una instrucción de asignación de valor, vale 1. Y ahora eh, el final es sumar todas las líneas para obtener el TDN o running time. Entonces empiezo a sumar desde la línea 2. La línea 2 vale 1, más la línea 3 vale 13, más la línea 4 que vale 5, más la línea 5 que vale 1. Ah, aquí me olvidé de algo. Me di cuenta a tiempo. ¿No era Todavía no función acá? coloqué. ¿Qué me faltó, perdón? ¿Qué me faltó? Alguien me dijo ¿Hacerlo, hacerlo en función acá? hacerlo en función a K. No, 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 no. Recuerden que K, aquí por ejemplo, cuando dije comparaciones de K, eran 6, 6 comparaciones de K. Pero no lo puse en función a K diciendo como K vale 5, aquí debí poner K más 1. No lo hice así. ¿Por qué no puse K más 1? Porque nada que entre a este algoritmo va a cambiar el valor de K. K es un constante, ¿sí? ¿Por qué en el otro ejercicio sí lo hacíamos en función de n? Porque n era un dato de entrada que podía entrar con 5, con 20, con 30, modificando el comportamiento del for. Pero ahora no importa que n, x entre acá, K siempre es 5. Por eso acá no lo pongo en función de K. Lo estoy poniendo en función del constante que tenemos. ¿Listo? Ese no es el error. El error está en haber olvidado que los ciclos tienen que analizarse. 1, encabezado. 2, cuerpo. Entonces voy a borrar lo que no hice correcto. ¿Qué no hice correcto? Esto. ¿Sí? Haber calculado el I2A que vale 1, olvidando que está dentro del cuerpo. ¿Sí? Y el message le puse que vale 1. No, porque este for está encerrando
tanto el hito A como el message y el X igual a X por 2. Miren que está aquí la llave y aquí está la llave. Entonces no puedo decir que este vale solo 1 y que este tampoco vale solo 1. Entonces, ¿de qué manera voy a enfrentar esto? Por línea otra vez. Puede ser, ¿sí? Por línea. Esta línea es una simple instrucción, vale 1, pero no puedo ponerle 1. Tengo que multiplicarle por las veces que el ciclo repite. ¿Cuántas veces repite el ciclo acá? 5 veces. Recuerden que las veces que entra dentro del ciclo está en el incremento de la variable, ¿sí? Incremento de K, de I, perdón, ¿sí? Y aquí es comparaciones de I, ¿ok? Entonces, se multiplica por el incremento de la variable. Ese me dice las veces que entró dentro del for. El otro, ¿cuánto vale esto? Vale 1, pero lo tengo que multiplicar por el incremento de I. En este caso, 5. Entonces también le voy a hacer su flecha, porque si no, voy a olvidarlo otra vez. No me tengo que olvidar, ¿sí? Y finalmente tengo esta otra instrucción que también vale 1 y lo tengo que multiplicar por el incremento de I, que también es 5. Entonces ahí está la otra flechita para multiplicar, ¿sí? Ahora pongo los iguales, ahora sí vamos a corregir. Ok, la línea 1 vale 1, la línea 2, o 3, perdón, vale 13. La línea 4, 1 por 5, vale 5, ¿sí? Ya tengo la línea 4. La línea 5, 1 por 5, igual vale 5. Y la línea 6, 1 por 5, también vale 5. Y ahora sí, recién puedo ir a medir el running time. Siempre revisen, ¿no? Cuando ustedes hagan algo, vuelvan atrás, digan, hice bien esto, pues aquí era, me equivoqué, sin querer queriendo, porque la línea 5 no estaba multiplicada por incremento de I y la línea 6 tampoco estaba multiplicada por incremento de I. Hay que hacerlo, ¿sí? Ahora sí, el TDN es la suma de todo. La línea 2 vale 1, más la línea 3 vale 13, más la línea 4 vale 5, más la línea 5 vale 5, más la línea 6 vale también 5. La suma de todo esto, ¿cuánto da? 29. Muy bien, son 29. Es un valor constante, ¿sí? ¿Qué nos decía la teoría, no? Nos decía, bueno, una vez que tenga el TDN, vaya al proceso de simplificación. Las constantes multiplicativas a 1 y las constantes sumativas a 0. Como acá hay un solo término, lo llevo directamente este a 1. Y digo que vale 1, ¿sí? Por simplificación. El TDN, ojo, vamos a separar la respuesta. El TDN ya está, es 29. Esa sería una respuesta al ejercicio, ¿sí? El TDN es 29. Pero ahora tengo que pasar a la segunda fase, que es la complejidad. Y la complejidad dice, dado el TDN, proceda a simplificar, y eso significa que si el TDN me dio los 29, al simplificar me estoy quedando con 1. Y con esto ya puedo decir que esto está dentro de la tabla de complejidades como una complejidad constante, que es un O de 1. ¿Sí? Entonces recuerden que esto es por las reglas de la aritmética asintótica, ¿no? Ok, eso sería la medición de este algoritmo. Y ojo que no se esperaba que sea así porque es un for y pues no tiene sentido. Normalmente un for denota una complejidad lineal, ¿sí? Y en este caso estoy viendo una constante. Pero por favor tomen en cuenta esto. En algún examen tocó este tipo de ejercicio y muy pocos recordaron este concepto de que si la repetición está dada por un valor constante, fíjense que aquí dentro del código estoy diciendo K igual 5, o sea, no hay forma de que este K se vuelva 100 o 1.000.000, es K5 siempre. Entonces ahí es un análisis por constante que denota un O de 1 y pues ese sería ya el ejercicio, ¿ya? Entonces tal vez le pueden sacar una fotito para que, es que eso de ver videos, no, nunca van a tener el tiempo. Sáquenle una fotito, lo voy a congelar ahí un minuto, ok.
¿Ya lo hicieron? Caso uno, ¿sí? Bien, ahora, ok, vuelvo a compartir entonces. Listo. Ok, jóvenes. Quisiera que analicen este pequeño algoritmo eh, por inspección. O sea, por inspección significa que ustedes están empezando a ver línea por línea y me digan si este algoritmo tiene un comportamiento constante y en qué parte del código dice que es así. O también me puede decir, no, ese no es de comportamiento constante. Y ya empezamos su análisis. Antes de empezar cualquier medición, miren el algoritmo y respondan primero la pregunta. ¿Este tiene una complejidad constante o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ni en el chat nadie me responde. Si solo miraran esa parte del código, esa repetición, ¿es constante o no? ¿Es constante esa repetición o no? Si el código solo tuviera un for y fuera ese que marqué, la pregunta es, ¿va a ser constante? ¿Sí o no? Ok. ¿El algoritmo tiene algún parámetro de entrada? No, ¿verdad? No tiene ningún parámetro de entrada el algoritmo. El void error 10 tiene los parámetros vacíos. Ahí hay una alerta, porque normalmente los datos de entrada tienen que ser parametrizados, porque si no, ¿cómo entran? ¿Sí? Y el for dice de m igual a 1 hasta m menor o igual que 10. Ok, menor o igual que 10. 10 es un constante. Muy bien, alguien ya respondió. Sí es constante. Y el que me dice que es constante en dos miradas de lo que está sucediendo es este 10. Este fue el que vendió al algoritmo. Y digo, no, este es constante. Este te dice. Si aquí hubieras encontrado un n y el n estaría parametrizado, tú ya sabrías que esto está en función a ese n. ¿Sí? Pero no, es un constante por esto. Y un poquito más allá, si te fijas el segundo para, se le parece mucho. Para el colmo parece el mismo, solo que tiene otra variable que controla el ciclo, que no es el n de dato de entrada, por supuesto que no, porque este n no está parametrizado aquí y está aquí haciendo de simple contador, ¿sí? De n comenzando de 1 hasta n menor o igual que 10. Entonces, aquí también hay una repetición constante. Estamos viendo dos ciclos anidados con repetición constante. No importa lo que pase, aunque sea 5 por 5, 25, igual va a seguir siendo constante. Por inspección, yo digo, este algoritmo tiene complejidad constante,
¿sí? Ojo, constante. Bueno, ahora analicémoslo un ratito. De este voy a tratar de hacer toda la tabla completa para que vamos a cerrar y voy a preparar terreno para poder escribir ahora. Ok, a ver, empecemos marcando y marquemos con flechita cada línea que voy a medir. Sí, empecemos con eso. Ok, 1, 2, 3, 4 y finalmente 5. 5 líneas de introducción. Y necesito también pensar en su tablita. Y esa tablita, pues ese va a ser el problema. Vamos a tratar de acomodarla bien, ¿sí? A ver, tenemos primero aquí una. Como tengo dos ciclos, tengo dos variables, entonces espero encontrar 4 mediciones por lo menos, ¿sí? N, M, M, incrementos, comparaciones de M. Luego voy a tener seguramente el N, un poquito más. Entonces, a ver, vamos a ver si es suficiente. Aquí voy a anotar lo que vamos a poner. Acá va primero el M, o le podemos decir directamente incrementos y de incrementos de M, ¿sí? En la otra le vamos a poner comparación, no, empecemos con comparaciones. Comparaciones de M, ¿sí? Incrementos de M, ahorita la como, ¿sí? Luego necesito comparaciones de N y comparaciones, no, incrementos de N, ¿sí? Entonces, parece que solo me importa eso. Entonces ahora vamos a separar un poquito mejor esto. Una, dos, tres. Ok. No tengo el N porque pues, no tiene datos de entrada, ¿sí? Entonces empiezo con, con la línea del primer for de M. For M igual a 1. Entonces M acá empieza con el valor de 1, ¿sí? M empieza con 1 y va a aumentar hasta que la condición de menor o igual que 10 acabe, ¿sí? Lo estoy escribiendo aunque se pudiera calcular, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menor o igual que el 10, sí. 10 menor o igual que el 10, sí. 11 menor o igual que el 10, falso. Ahí se va a detener las comparaciones de él, ¿sí? Bueno, este es el conteo de M, ¿sí? Entonces voy a recorrer un poquito las cosas para que se entienda bien mi tablita. Como no tengo mucho espacio ahora, ¿qué va? Ahí voy a aumentarle a la M para hacer el seguimiento de la variable, ¿no? La primera columna simplemente está siguiendo a la variable M y luego calculo las comparaciones e incrementos más adelante. A ver, M se ha movido bastante, ¿no? Ahora, las comparaciones de M, vamos. Si M se movió de 1 a 11, ¿cuántas veces comparó M? ¿Cuántas veces ha comparado M? 10. Recuerda que aquí empezó en 1, ¿sí? Empezó en 1. 1, 1, 1 menor o igual que el 10, ya fue una comparación, ¿sí? 11 sería. 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10 menor o igual que el 10, entró todavía. Y luego incrementó a 11 y dijo, 11 menor o igual que el 10, falso. Ahí se detuvo. Entonces, lo que dijo el último compañero es más cierto, ¿sí? Son 11 comparaciones, porque empezó 1 y llegó hasta el 11. Hasta aquí ha comparado. Para que se salga del for, tuvo que comparar el 11 contra el 10. Entonces, aquí yo directamente le digo que las comparaciones de M son 11. Y si las comparaciones de M son 11, mi otra pregunta es, ¿cuántos serán sus incrementos de M?
10 sería. Uno menos, ¿cierto? Y es lógico, porque empezó en 1 y luego incrementó a 2. O sea, de aquí, de 2 a 11, ha hecho el incremento. Y saben que esto lo pueden calcular muy fácil, si no quieren contarlo, ¿sí? Se resta, ¿no? 11 menos 2 más 1. 11 menos 2, 9, más 1, 10. Esos son los incrementos. Las comparaciones tienen que empezar en 1, de 1 a 11. 11 menos 1, 10, más 1, 11. Entonces, cuando tú quieres saber cuántos elementos hay en un rango, hay una fórmula simple. El límite inferior o superior menos el límite inferior más 1, siempre. Y esa formulita te va a dar el total, ¿sí? Por eso puedes hacer cuando es este tipo de conteos sucesivos, ¿no? De uno en uno me refiero. Bueno, ya tengo para M trabajado lo que necesitaba. Ahora, tengo un problema contra N. N está dentro de M, entonces necesito seguirlo también a N. Ahora, el problema de N es que está por cada vuelta de M. Cuando M valía 1, acá, cuando M valía 1, empezó el N de 1 a 10, ¿sí? Cuando M valía 2, el N va de 1 a 10. Cuando N va en 3, va de 1 a 10, ¿sí? Entonces hay mucha repetición de N. Por cada M que ves aquí, vamos a encontrarnos con cuántas repeticiones de N, 10, ¿sí? Cada M que mueves aquí vas a encontrar 10 repeticiones. Entonces ahí va a aparecer un número bastante grande que se puede medir, pero en esta tablita no me va a dar, entonces voy a intentar trabajarlo para este lado, ¿sí? Entonces la parte de N la voy a poner. Bueno, voy a tener que complementar para abajo para que no me falte espacio. Esta va a quedar como una sugerencia. Y bueno, ok. Ah, cuando m vale 1, entra dentro del ciclo y n comienza de 1 a 10. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una movida de este cuadrito. Vamos a separar los conteos. ¿Sí? Porque no me da espacio ahí. Y voy a empezar por este otro lado, los conteos de N. Nos va a costar, es muy largo y no vale mucho la pena, ¿sí? No vale la pena porque es constante, ¿no? Pero si me dijeron que quieren todo el running time, estoy un poquito obligada, solamente que voy a simplificar la tablita, ¿sí? Bueno, acá. Acá lo que tengo que seguir es a N y luego acá voy a ir aumentando sus fórmulas, ¿sí? Bueno, cuando M vale 1, el N empieza también en 1, pero se va a mover ¿hasta dónde? 1 menor o igual que el 10, sí. 10 menor o igual que el 10, sí. 11 menor o igual que el 10, falso. Entonces, de 1 a 11 se va a mover el N cuando M valga 1. Cuando M valga 2, también se va a mover de 1 a 11. No sé si se está entendiendo, ¿sí? Por favor, si no se entiende, dígamelo para que lo explique de otra manera, ¿ya? Pero esto de acá me está diciendo que cuando M esté en 1, N va a repetir de 1 a 11. Es porque se ha hecho muy largo, ¿sí? Entonces, cuando cuando M valga 2, este va a ir también de 1 a 11, ¿sí? Cuando valga 3, también va a ir de 1 a 11. Es que se repite, ¿sí? Siempre de 1 a 11. Miren aquí, de 1 a 10, ¿no? ¿Y por qué estoy poniendo hasta 11? Porque en realidad la variable n llega a 10, a 11. ¿Por qué sé que llega a 11? Porque la última comparación dice 11, 10 menor o igual que el 10, entra, y luego se incrementa a 11. 11 menor o igual que el 10 ya es falso, entonces por llegar a 11 es que termina, ¿sí? Entonces, ¿esto cuántas veces lo va a hacer? Las veces que hizo M. M ha entrado adentro del ciclo 10 veces en total. El incremento de M me dice que entró 10. Entonces, ¿cuántas veces repitió esto? 10 veces.
10 veces ha hecho eso, ¿sí? Entonces, tú estás viendo aquí un conteo por cada m, tantos, por cada m, tantos, ¿no? Encontrar una forma de contar cuántas veces hizo n. Entonces, si yo digo que n ha fluctuado de 1 a 11, 10 veces, aquí mi otra pregunta sería, ¿cuántas veces incrementa ahora la variable? O compara, empecemos con comparación. Aquí va a decir comparaciones de m. Voy a anotarlo. Comparaciones de m. De n, perdón. ¿Sí? ¿Cuántas veces comparó n, jóvenes? Aquí, ¿cuántas veces comparó? En este primer grupo. De 1 a 11, comparó 11. 11 veces. Comparó 11 veces por las veces que entró adentro del m. ¿Cuántas veces dio la vuelta a m? ¿Cuántas veces incrementó la variable de m? ¿Cuántas veces el for de m entró adentro? 10 veces. 10. El incremento de m es lo que estaba buscando. Entró 10 veces. Perfecto. 11 por 10 es igual a 110. ¿Sí? Entonces, si aquí comparo 11, 11, 11, 11, entonces 11 por 10, porque fueron 2, 4, 6, 8, 10 veces, son 110 veces. ¿Y por qué estoy poniendo un número y no pongo un n o m? Porque es un constante, ¿sí? Si las comparaciones de n fueron 11 por 10, ¿cuáles fueron los incrementos de n? Igual necesito una fórmula. Si las comparaciones de n fueron 11, los incrementos, ¿cuántos fueron aquí? Si comparó de 1 a 11, los incrementos, ¿cuántos fueron aquí? ¿Del 1 al 10? De 1 a 10. Sí. El incremento en realidad es de 2. Fíjate que cuando n empezó en 1, ahí no hay incremento, ¿sí? Cuando se mudó a 2, sí. A 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11. O sea, en realidad cuando se mudó de 2 a 11, ahí ocurrieron los incrementos, ¿sí? Porque para llegar a 11 tuvo que incrementar. Entonces, ¿cómo calculo cuántos hay entre 2 y 11? 11 menos 2, 9, más 1, 10. Entonces yo ya sé que aquí fueron 10 incrementos de n. Pero esos 10 incrementos de n lo tengo que multiplicar por cuánto? Por las veces que entró adentro de m. El m más, que es el incremento de m, que es 10. Y ahí es donde sale el 10 por el 10. Esto lo voy a poner con rojo porque si no, no lo van a notar, ¿sí? 10 por 10. Y con eso, esto sería igual a, esto sería igual a 100, ¿sí? Se cambió el color azul. 10 por 10 son 100. Entonces, acá lo mismo, le voy a cambiar este por rojito. Bueno, no puedo cambiar uno solo. Ahí que se quede, ¿sí? Entonces, tengo las comparaciones de n que fueron 110, el incremento de n que fueron 100. Entonces ya tengo todo lo que necesitaba, ¿ya? Bueno, de repente aquí se va a aclarar un poquito si hacen esas líneas divisorias del for para recordar qué es lo que hay que medir, ¿sí? A ver, me refiero a esto. Este for tiene su inicio de variable, tiene sus comparaciones de variable y tiene sus incrementos de variable. Este otro for tiene su inicio de variable y sus incrementos. Entonces, vamos.
M igual a 1. ¿Cuánto vale eso? 1, porque ocurre una sola vez. Más M menor o igual que el 10. Estamos hablando de comparaciones de M. Las comparaciones de M habíamos dicho que eran 11. Estoy yendo al cuadrito de acá, ¿sí? Me refiero a este. Comparaciones de M son 11, ¿sí? Ok. Ahora, más. Me faltan los incrementos de M. Los incrementos de M están en la tabla y dice que son 10. Perfecto. Más 10. Toda esta línea serían 22, ¿sí? Listo. Vamos con la segunda línea. Esta es la que nunca había pesado, porque yo lo saco por inspección. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo me sale ahora. Ok. Eh, Vamos a empezar. La línea en la que estoy ahorita, del for de n igual a 1. ¿Qué peso le pongo a ese n igual a 1? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa esto? Para que lo Uno. escriba. 1. Pero este que ocurre una sola vez está dentro del for de m. Por lo tanto, no te puedes olvidar de que esto sí le va a afectar, ¿sí? Va a ser con rojo para que no nos olvidemos. Este debe multiplicar a este, ¿sí? Y por eso no es solamente uno. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? 1 por 10. 1 por 10. Muy bien. Pero eso es solamente un pedacito del for, ¿sí? El for es la suma de 3, ¿no? Ya está uno de 3. Más, me toca ahora la segunda parte, que son las comparaciones de n. El análisis de las comparaciones de n me arrojó 110. Entonces directo, pues voy y le sumo acá 110. O le puedo poner lo que pusimos ahí, 11 por 10, ¿sí? Lo puedo poner directo o de una vez pongo así para que me acuerde, ¿sí? Más. Me falta el último componente del for, que son los incrementos de n, que lo hemos puesto aquí también. Dijimos que era un 10 por 10. Entonces, igual, más acá la 10 por 10. Y esto sería igual a ¿cuánto? 210 más 10, 220, ¿sí? Si me equivoqué, por favor, ayúdenme y me corrigen, pero Está bien. calculé 220. Listo. Ahora, aquí en el cuerpo, bueno, es una instrucción simple, para mí vale 1, esta línea. Pero esa línea está dentro del for de n igual a 1, n menor que 10, está dentro del for de n, ¿sí? Entonces no olvidemos que cuando está dentro del for de n, este también le va a multiplicar, ¿sí? También hay que multiplicarlo. Entonces aquí, ¿qué voy a poner? La línea vale 1, pero tengo que multiplicarla por el incremento de n, que en este caso, el incremento de la variable n, ¿cuántas veces fue? ¿Cuántas veces 100. incrementó n? 100. Muy bien. Muy bien. Y este otro también, la misma historia, ¿sí? Tenemos que este incremento multiplicar también por esta instrucción, que también vale 1. Pero hay que multiplicar por el incremento de n, que es también 100, y en este caso son 100. Ahí vamos a acomodar esto. Ahora, pregunto a todos, ¿sí? Quisiera que me apoyen eh, con el tema de esta línea. ¿Cuál es el peso de esta línea? cadena, para que lo anotemos.
Es una instrucción simple también, es una salida. No se olviden que las salidas valen 1. Pero mi pregunta es si está correcto que yo aquí ponga el 1, porque la instrucción vale 1. ¿Está correcto el 1 ahí? ¿Se multiplicaría por 10 o no? ¿Por qué multiplicarías por 10? Voy a revisar. Vamos a ver, vamos a seguirla. Esta instrucción, esta instrucción está dentro del void error 10, ¿sí? Porque esta llave está cerrando el void. Entonces, la instrucción está dentro del algoritmo, definitivamente vale 1. Pero ahora voy a mirar, es cuando una intrusión está dentro del ciclo. Acuérdense que los ciclos, eh, el número de veces que repites un ciclo se multiplica, ¿no? Por las instrucciones que tiene adentro o por el cuerpo del ciclo. ¿Esta instrucción es parte de alguna repetición? ¿Es parte del for? Miren, yo veo que este for de m inicia aquí y acaba aquí. No, este no es parte del for de m, ¿sí? El otro for empezó aquí y murió también por acá, ¿sí? Aquí, por favor, le voy a arreglar. Le falta una llavecita acá, ¿sí? Le arreglaremos de una vez porque esa llavecita, si no la pongo, va a decir, ¿por qué no nos avisa? ¿Sí? Vamos a ponerle su llavecita aquí, miren, porque este for tiene 2 instrucciones, ¿ya? Vamos a buscar otro, un poquito más. Este for, fíjense, me refiero a este último, le falta una llavecita acá y termina aquí, ¿sí? Entonces, este for encierra solo estas 2 instrucciones. Este show message, en pocas palabras, no está ni dentro del for de m, menos en el for de n. Entonces, no lo multiplico por nada y simplemente vale 1. ¿Listo? Que no tengan duda de eso. Bueno, ahora voy a ir a el TDN, que es la suma de todo. TDN, running time, igual a. Comencemos. La línea donde está el primer for vale 22, más la siguiente vale 220, más la siguiente que vale 100, más la siguiente que vale 100, más el 1. Entonces tengo 200, 300, 420, 443. Revísemelo, por favor. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, está bien. 443 TDN. Este código va a ejecutar 443 instrucciones, ¿sí? Entonces, sin embargo, en el siguiente paso dice, no, del TDN hay que encontrar la complejidad. ¿Cómo se hace? Simplificar constantes sumativas y constantes multiplicativas a 1. Este TDN en el fondo quedó reducido principalmente a el valor de 443, ¿sí? Pero si ya yo estoy pensando en obtener a partir de esto el famoso O, tendría que decir si tenía el TDN que es igual a 443, lo voy a simplificar como constante multiplicativa y lo voy a reducir a 1. Por lo tanto, este tiene un O de 1 o lo que es una complejidad constante. ¿Por qué lo simplifique? Porque así dicen las reglas asintóticas, ¿sí? Listo. Ya tenemos también este que es de complejidad constante, ¿no? Lo que hace es mostrar la tabla de multiplicar del 10, el algoritmo, ¿no? Pero bueno, su complejidad es constante. Pueden, por favor, sacarle una fotito también a este algoritmo. Ok, voy a pausar entonces.
Ya lo tienen capturado, ¿no? Hay una pregunta en el chat, me parece. Uno, muy bien, han ido respondiendo algunos. Perfecto. Reni, sí, muy bien, con complejidad constante. Entonces, hemos visto extremos, ¿no? La constante te puede salir incluso con ciclos repetitivos, ¿no? Todo depende de hasta dónde debe repetir el ciclo. Si el ciclo debe repetir hasta un n, donde n es el número de entradas que se espera tenga el algoritmo, ahí seguramente no es constante. Entonces, los casos analizados son extremos que de repente sucedan o no, pero ya ustedes están preparados para analizar ese tipo de algoritmos. ¿Listo? Pasemos al segundo caso. Este es el caso de los algoritmos de complejidad lineal, ¿sí? Entonces, si bien ya ustedes saben de que ahorita voy a trabajar con algoritmos de complejidad lineal, eh, siempre vamos a analizar el ejercicio y determinar si es así o no lo es. Puede ser que algún ejercicio que se nos presente no esté dentro del caso y uno tenga que concluir y decir no corresponde al caso lineal o caso constante o el caso que estemos analizando, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se genera la complejidad lineal? Un ciclo repetitivo lo puede generar cuando el ciclo está en función a la variable n, donde n son los datos de entrada. Ahí van a ocurrir los algoritmos lineales. En ninguna otra situación va a ocurrir este tipo de algoritmos, ¿ya? Entonces, este es el más fácil de analizar, les comento, pero a veces lo podemos confundir. Entonces, normalmente una complejidad lineal, estamos hablando de un caso en el que tengo un O de n, ¿sí? Básicamente el n va a marcar el límite de las iteraciones y eso es algo que hay que anotar, a diferencia de los fores que hemos analizado anteriormente, donde no había un n que limite las iteraciones, había un constante k o número escrito como el 10 que determinaba ese límite, ¿no? Entonces, a ver, veamos qué casito hay aquí. Bien, aquí vamos a revisar. Tienes, dice, una función, ¿cuál es la función TDN de este algoritmo? Dice, ¿no? Entonces dice, por j igual 1, j menor o igual que n, j más más. Cuando a mí me dicen analícelo, lo primero que tienen es que ustedes desglosar de ese encabezado en las tres partes. Es que si no los desglosas, no vas a recordar que es la suma de tres componentes, ¿no? Ahí va 2 y ahí va 3. El j igual a 1 se ejecuta una sola vez, ¿sí? El j menor o igual que n, mi pregunta es ¿cuántas veces va a comparar? Porque lo segundo que buscamos son esas comparaciones. ¿Alguien tiene la respuesta? Si es correcto, n más 1 veces las comparaciones. No sabemos. Bueno, no se olviden que esto sale de una tablita, ¿no? La misma tablita que hemos analizado hace un momento. Entonces, tal vez alguien dice, ay, pérdida de tiempo hacer esa tablita, pero es que la tablita te da exactamente cuántas veces está repitiendo, ¿sí? Entonces, aquí tengo un caso de una variable n, como es un dato de entrada, me puedo imaginar que el n es, por ejemplo, tan chiquito como un 3, ¿sí? En un lineal es suficiente un 3, ¿ok? Y tengo el j, la variable j, que controla el ciclo, y cada que dé la vuelta tiene que comparar. 1 menor o igual que el 3, verdadero, va a entrar, se incrementa a 2. 2 menor o igual que el 3, verdadero, entra al for. Y incrementa a 3 y vuelve a comparar. 3 menor o igual que el 3, verdadero, entra al for e incrementa al 1, pero acá se encuentra con 4 menor o igual que el 3 y eso es falso, y ahí se acaban las repeticiones. Entonces, de aquí, por ejemplo, yo ya puedo determinar lo que son las comparaciones de J y por otro lado los incrementos, sí son incrementos porque dice J más, los incrementos de J. Entonces, vamos, ¿quién me ayuda diciéndome cuántas son las comparaciones de J? 4. 4, muy bien, porque empezó de 1 y se comparó hasta llegar a 4, ¿sí? Se hicieron todas estas comparaciones que indica aquí. Pero no podemos poner 4, ¿sí?
ponemos en función a n. Y eso significaría que es igual a N más 1. n más 1. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué pasa con los incrementos? La variable j nació con 1, luego incrementó a 2. Ese es el primer incremento. Cuando se muda a 2, primer incremento. A 3, segundo incremento. A 4, tercer incremento. 3 incrementos, una menos que las comparaciones. Si son 3 incrementos, yo aquí voy a anotar 3, pero lo hago en función a n. Como n vale 3, los incrementos son 1. Entonces yo ya tengo medido lo que son, 1, las comparaciones, n más 1, aquí dice n más 1, y los incrementos de n. Aquí dice que incrementos son n. Listo. Entonces de ahí es donde sale esos cálculos que hacemos. ¿Listo? Entonces, adentro de ese for había una instrucción a igual a más 1 que vale 1. Es una asignación simple. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántas veces se ejecuta esta instrucción? Vale 1, pero como está dentro del for, necesito ir y ubicar las veces que ese for incrementa. Este 1 que él ha encontrado lo debo multiplicar por los incrementos de j. O sea que la respuesta no es que sea 1, sino es 1 multiplicado por las veces que incrementa j. ¿Sí? Entonces aquí lo hice de manera directa, pero acá lo vamos a corregir. Este 1 tiene que estar multiplicado por el n. Es 1n en realidad. Entonces, ahora, como solo tenía estas instrucciones, va a calcular el TDN. El TDN es la suma de todo. Vamos a revisar esa suma, ¿sí? 1, 1, n más 1, n más 1, n, n, 1 por n, es el n que está acá. Suma todo y queda 3n más 2. El running time ya está. 3n más 2. Entonces, acá podemos concluir que como el TDN es igual a 3n más 2, voy a empezar las reglas de simplificación que dice que la constante multiplicativa, en este caso el 3, se va a volver 1 y la constante sumativa, en este caso el 2, se vuelve 0, con lo cual acá quedaría igual a, lo voy a poner como queda, ¿no? N simplemente más el 0, lo cual sería igual a simplemente n. Entonces, esta expresión ya está reducida porque luego el siguiente paso decía, de todo lo que resulte, quédese con el término dominante. Como el n es el único término, ese sería el término dominante. Entonces aquí la respuesta diría, bueno, el t de n era igual a 3n más 2. Eso no hay como reducir. El t de n es exacto el conteo, ¿sí? Pero el o para mí, de acuerdo a la tabla de complejidades, ¿sí? Es o de n. ¿De dónde salió ese n? De la simplificación que hicimos aquí abajo. Simplificado, ese es el o de n. Y esto nosotros llamamos complejidad lineal. Es una complejidad bastante buena y pues la mayoría de los algoritmos con ciclos representan complejidad lineal, pero ojo, esto se da normalmente en cualquier tipo de ciclo, pero con un solo ciclo, ¿sí? No hay ciclo anidado. Aquí es como que el orden es 1, ¿sí? Es n a la 1, ¿no? Y generalmente hay una relación en el orden con respecto al número de ciclos. Este es un ciclo, el orden va a ser 1. Si fueran 2 ciclos, el orden pudiera ser un 2. Digo pudiera porque eh, hay casos aislados en los cuales no es tan exacto, ¿sí? Entonces normalmente se espera que sea cuadrático cuando hay 2 ciclos o cúbico cuando hay 3 ciclos anidados, etcétera. ¿Listo? Entonces cópienselo este. Igual ahí voy a pausar, por favor, cópienlo o sáquenle una instantánea.
Listo. Último ejercicio del día de hoy. Es el último ejercicio y hemos avanzado 2 casos, ¿no? De los 8 que tenemos que ver, ¿sí? A ver, concentrémonos en este último, porque no me dicen mucho, pero no le veo muy difícil. La verdad que me parece sencillo el algoritmo. Primero, veamos que este tiene 2 instrucciones. Hay un for, bueno, hay repetición. Habrá que analizar el for para luego obtener el incremento de i, multiplicarlo por el cuerpo. El for tiene una sola instrucción en el cuerpo, entonces está muy sencillo. El for está trabajando con una variable de control de ciclo de i con su limitante, el n. Ahora vamos a revisar n qué es. El n está viniendo en el paso de parámetros como una variable, por lo tanto, n definitivamente es el n que indica el número de entradas del algoritmo. Este ya no es un for constante, es un for movido por la variable n, que es el límite de las iteraciones que tiene que hacer. ¿Listo? A ver, rojo, azul y verde. Son los 3 colores indicando las 3 partes del ciclo que hay que analizar. La instrucción con rojo, ¿cuántas veces la va a ejecutar el sistema? O el compilador o el lenguaje de programación en el que lo vayan a trabajar. ¿Cuántas veces esto? ¿Cuántas veces se ejecuta esta instrucción? Una vez. Una vez. Muy bien. Una. Perfecto. Tengo que sumar la parte azul ahora. ¿Cuántas veces compara? Hagan cuadrito, a lo que ustedes quieran, pero respóndanme. ¿Cuántas veces va a comparar? Dependiendo de n. En función a n, correcto. N no lo sabemos, entonces tenemos que trabajarlo en función a n. ¿Cómo es que yo encuentro siempre un conteo rápido? Hagan su cuadrito. Sigan a la variable i contra n. Pongan un n de 3. Como es lineal, un 3 es suficiente para darnos cuenta. Si n vale 3, el i comenzando en 0, ¿hasta dónde llega? N veces. N veces. ¿Todos están de acuerdo con eso? Todavía no falta. O sea, está cerca, pero no es exacto. Tu running time no es exacto. ¿Sí? Ahí va. Vamos. Sé que es moroso, pero luego te acostumbras y esto está muy rápido que se hace en un ratito, ¿sí? Y bueno, n, les dije, pónganse un n de 3 y por lo tanto vamos a seguir a ¿quién? A la variable i, que la variable i está comenzando en el valor de 0, 0 menor que el 3, 1 menor que el 3, 2 menor que el 3, 3 menor que el 3, falso, ¿cierto? Entonces, aquí hay una diferencia en la comparación porque dice menor y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? 3 menor que el 3, falso. Entonces, ahí me detengo. Bueno, las respuestas entonces. Necesito primero las comparaciones de la variable i. ¿Cuántas veces ha comparado i? 2, 4, ¿sí? Aquí pongo 4 comparaciones. Pero en el fondo, ese 4 se tiene que reducir a n. Si n vale 3, significa que son n más un comparación. Entonces, las comparaciones no son n, son n más 1. ¿Qué más me falta? Tengo ahí, le vamos a mover a este cuadrito. Ahí. Me faltan los incrementos, ¿no? ¿Qué decimos de los incrementos? Uno menos que las comparaciones, que sería Incrementos de n. 1. Exacto. ¿Cuánto sería? N.
Perfecto. Son los tres incrementos de 1, 2 y 3, ¿sí? Lo cual significa un n, uno menos que las comparaciones. Perfecto. Entonces, eso es lo que aquí nos va a decir. El azul vale n más 1, ¿sí? N más 1. Y el verde simplemente n, que son los incrementos. Ya tengo el encabezado del for medido. Ahora, el cuerpo vale una instrucción, ¿sí? Es simplemente una asignación, por más compleja que sea, para mí vale 1. ¿Por cuánto debo multiplicar este 1? Porque es Por n, cuerpo. El cuerpo del for se multiplica ¿por qué? por n, por el incremento. Por n, que es el incremento. Muy bien. Entonces aquí nos va a multiplicar el 1 por n, que es el incremento de la variable i, que controla el ciclo. Entonces ya tengo las dos líneas medidas, ¿no? El T de n, ¿sí? Ahorita vamos a calcularlo. T de n, que sería sumando, son 3n más 2, ¿sí? Simplificando, quedaría el 3n, queda reducido a n, el 2 reducido a 0. Por lo tanto, el T de n queda igual a n. Después de la simplificación, el término dominante sigue siendo n. Por lo tanto, está cayendo en 1 de n, que para nosotros eso significa una complejidad lineal. ¿Sí? Entonces, ya estuvo. ¿Ok? Ah, con esa aclaración, vamos a borrar estas letritas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover esta tablita para que le saquen una fotito. Ahí. ¿Sí? Bueno, se entiende. Entonces, por favor, ahí con este caso 2, saquen una fotito. Aquí vamos a quedar. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de movernos. Bueno, nada. De 1 a 10, hasta el caso 2, ¿está difícil o está fácil? De 1 a 10, ¿cuánto le dan? De 1 a 10. A ver, jóvenes, alguien dígame algo. Un 9 o un 8. Eh, hablemos de fácil o de difícil. A ver, fácil. Si estamos calificando fácil, de 1 a 10, si me dan un 10, quiere decir que está súper fácil. ¿Sí? Desde ese punto de vista. ¿Siguen hablando de un 8? ¿Está fácil o está difícil? Se entiende Tienen todo, se entiende todo. Ok, entonces hasta el caso 2, miren, hoy se ha entendido bastante, lo he explicado, miren, a diferencia de muchos semestres anteriores, de a pasos completamente, o sea, más detallado que esto, creo que no hay. Sin embargo, revisen el material en plataforma, por favor, hasta el caso 2, dense un tiempito, miren, algún ejercicio resolviendo hasta el caso 2 en plataforma están igual por casos de estudio, ¿ya? Y con este material, el siguiente viernes vamos a trabajar con el caso 3, que es la cuadrática. Ya hemos visto algoritmos donde hay ciclos anidados. Entonces, ya lo hemos visto en el fondo, pero vamos a verlo el caso puntual. El día viernes, el cuadrático, el cúbico, el polinomial, ¿sí? Y vamos a intentar, después de esto, ver un poquito del exponencial también, ¿sí? Entonces, el día viernes igual quiero llegar a cumplir a 2 casos de estudio para que más adelante trabajemos con los casos más difíciles. La otra semana ya estamos volviendo al aula, entonces me parece bastante acertado de que ahí toquemos los casos más complejos, porque a nivel que vayamos avanzando un caso, el nivel de dificultad levemente va a ir creciendo. ¿Listo? Entonces, si hoy dijiste un 8 me parece muy bien, pero si me dices, por ejemplo, de 5 para abajo, pienso que te está faltando repasar material. Entonces, en plataforma dejé 2 videitos, ¿no? Para que los vean, por favor, véanlos. Ahí está la explicación matemática,
práctica también, no solamente matemática, sino práctica, de dónde es que sale este concepto del análisis algorítmico y qué es lo que buscamos al encontrar estos TDNs para llegar a los OS, ¿no? Y seguramente ahí se van a dar cuenta que el TDN es muy difícil encontrarlo en el sentido de que hay que hacer varias cosas, ¿no? Y para que luego el O me diga, se simplifique, reduzca y quede con término dominante, ¿no? Entonces, es por esa razón que por inspección uno puede analizar los algoritmos. Quiere decir, no necesitas hacer realmente el TDN, pero el examen es así, el examen te pide las dos, TDN o running time y ODN también, o sea, hay que hacerlo, ¿listo? Entonces, veamos que el siguiente clase, pues esto se haga más fácil cada vez, pero tienen que ayudarme estudiando. Ustedes tienen que estudiar como que si en la siguiente clase hay un examen, porque el examen que les tomo es, porque voy a tomar un caso basado en estos casos que ya estamos viendo. Entonces, sí o sí hay que repasarlo. Entonces, nos vemos el viernes, jóvenes. Que pasen buenas noches. Hasta luego.